¿Qué tal, amigos? Estamos de nueva cuenta con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por ver nuestras entrevistas aquí en Igor. Y hoy tengo el gran gusto de saludar y tener como entrevistado de lujo a Carlos Irán Culebro Sosa, un amigo de muchos años, toda una autoridad en el tema de las adicciones, un psicólogo muy querido, además un integrante de la comunidad muy apreciado por nuestros tlecos, muy apreciado por Chiapas. Es un gusto tenerte aquí, Carlos Irán. Gracias. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, pues consideré muy importante, ya hemos tenido alguna entrevista antes, consideré muy importante platicar acerca de este tema que pues, nos preocupa a mucha gente. Es un tema muy presente en las familias, en las nuevas generaciones, que es el consumo alto de las drogas, la normalización del consumo de las drogas, ¿no? Así es, hay ¿Cuál es ahora la conciencia de enfermedad sobre las repercusiones del tabaco, sobre los daños que provoca el alcohol, la marihuana y todas las demás drogas? Es decir, lo consideran como una forma básica de diversión. No se puede conseguir una reunión de jóvenes donde no esté el alcohol y otras sustancias adictivas. Y por otro lado, es un fenómeno que ha venido creciendo de manera importante. Cuando hace ya casi 50 años me inicié en estos menesteres, se introducía cocaína al país atrás de las estampillas postales. Y actualmente ahora son por kilos que se producen y se consumen en el país. Ha dejado de ser un país de tránsito para ser de Se volvió un país de consumo. Efectivamente. Y por otro lado, algo que influye es un mal manejo que muchas veces se da a este fenómeno. Es decir, cuando se habla de un decomiso, lo importante sería señalar el número de personas que ya no se van a intoxicar. Lo que se menciona es el costo, el valor económico, y este es un incentivo para que algunos jóvenes pues ven atractiva esta situación. Cuando estamos hablando de drogas, no solamente estamos hablando de marihuana, de sustancias químicas, y ahorita nos va a platicar un poco de estos temas Carlos Irán. Estamos hablando del alcohol, que esto está muy arraigado en la cultura popular. El consumo característico en el territorio nacional es hasta llegar a la embriaguez, sí, la mayor de las veces. Ese es el indicador. En comparación a otras naciones, en México, te iba a preguntar, otros países, los vinos, en Francia, en España, tomar vino. Se consume mucho más alcohol, por ejemplo, en el vecino país del norte, pero se toma una copa después de la comida, un par de cervezas en la cena, de manera que la cantidad de alcohol puro que se ingiere es muy alto, pero no se llega a la embriaguez, lo que no quiere decir que necesariamente... O sea, no agarran la fiesta, pues. Aunque hay algunos que otros borrachitos. Aquí el consumo es ocasional, en reuniones, en fines de semana, días festivos. Pero normalmente altera la conducta. ¿Qué es lo que pasa con el consumo del alcohol? Altera la conciencia, la conducta e incluso todos nuestros pensamientos. Sí. Entonces, es una sustancia de la que lamentablemente, lo repito, perdón por la insistencia, no hay conciencia de enfermedad. De ahí la necesidad de enfatizar, sobre todo en los jóvenes, sobre los daños que ocasiona. ¿Y en qué momento podemos hablar de una adicción al alcohol, por ejemplo? Bueno, se consume, según la Organización Mundial de la Salud, se habla de un consumo alto en los varones cuando hay 4 copas o más por ocasión de consumo. Es decir, sea una cerveza, un tequila, lo que sea, cualquier bebida. Si voy a ver el partido de fútbol y me echo 2, 3 chelas, como decimos en el argot, no pasa nada. Y si son 2, 3 chelas, y sobre todo es a lo largo de un periodo prolongado, como es el ver un partido, y 2, con alimentos, en este caso botanas, el efecto es mucho menor. El problema es cuando se toma sin alimentos y en un periodo muy corto. Esto es en los varones. En las mujeres se habla de consumo alto con 3 copas o más. ¿Por qué? Por las características
del cuerpo femenino por la grasa, los efectos del alcohol son mayores y la eliminación es más lenta. Estuve en una presentación recientemente, el año pasado, de un libro, ¿no? Sí, Mujer y Alcohol, sobre una cruda realidad. Ajá. Platícanos un poquito acerca del título. Sí, empezaría diciendo que lamentablemente en nuestro país se han dejado de hacer las encuestas nacionales de adicciones que se vienen haciendo en todos los países miembros de la OMS. O sea que no permite tener un panorama actualizado. Se dijo que se estaba haciendo la última encuesta y que en el pasado mes de junio se iban a dar los resultados preliminares. No se han dado a conocer, desconozco el motivo. Y esa es una fuente muy, muy valiosa de información. De acuerdo a la última encuesta nacional, que fue la 2016-2017, comparada con las encuestas anteriores, 5 años atrás y 5 años atrás, ha venido creciendo el consumo de alcohol, el abuso de alcohol en mujeres, sobre todo en adolescentes. Es una población pequeña, pero la tendencia de crecimiento en las últimas 3 encuestas es muy alta. Las mujeres están tomando más, en pocas palabras. Las jovencitas. Las jovencitas están tomando más y lo vemos hace mucho tiempo que no he ido a algún bar. También yo tengo muchos años sin ingerir bebidas embriagantes, pero parece ser que en los bares la población femenina empieza a predominar. Oye, México pasó de ser un país de tránsito a ya convertirse, porque me lo platican, mis hijos son jóvenes, que ya en todos los antros ya es normal que lleguen los famosos dealers a distribuir, pero no solamente la marihuana, que es ya casi es lo más aceptado, ¿no? O sea, es normal. Entre comillas, mi primera pregunta es si es normal. Y mi segunda pregunta es, para los que desconocemos absolutamente la materia, toda esta cantidad de... Después de que vi la serie esta de Bats, ¿cómo se llama? La serie donde un químico hacía una bola de... Ah, sí, en su vehículo. Sí, sí. En una, una camper. Sí, una camper. Sí. No recuerdo el nombre, pero por cierto, ahí hablaba de un producto que en la vida real es difícil hacer en un espacio tan pequeño por el humo tóxico. No, tampoco recuerdo la memoria. ¿Lo que hacen? Los laboratorios, o cómo es que se elaboran este tipo de sustancias, con qué ingredientes y con qué efectos? Es muy difícil contestar tu respuesta porque cada día aparecen nuevos productos y ahora son vendidos químicas, a veces son productos químicos. ¿O de origen natural? Sí, como en el caso de la marihuana, que es una sustancia natural, pero se pueden hacer... ¿Tan químicos como las medicinas? No. De hecho, algunos son medicamentos que se toman sin prescripción, como las anfetaminas, los barbitúricos, los tranquilizantes, los ansiolíticos, antidepresivos, que tienen una finalidad médica, pero sí se toma sin prescripción o abusando de la dosis, se cae en adicción. Sí se toman cuando llevan un tratamiento médico para controlar cierto tipo de ansiedades. Y la cantidad... Problemas de insomnio, sí, etcétera. De insomnio, para dormir. Ahora son para no dormir. Mucho más comunes que antes, Así es. Y la dosis médica va orientado a evitar la adicción. Sin embargo, en algunas instituciones de seguridad social, sobre todo donde el médico tiene una fuerte carga de trabajo, cuando tiene un paciente de esta naturaleza, le es más fácil volver a prescribir un tranquilizante, ansiolítico o antidepresivo, lo que sea, para poder ver al siguiente Dentro paciente. De este grupo de medicamentos está el fentanilo, ¿no? Sí, cómo no. El fentanilo es un producto más anestésico. Pero se utilizaba de manera formal en los hospitales para... Y se sigue utilizando. Para los postoperatorios, creo. Y se sigue utilizando. Sí, es un analgésico muy fuerte. Pero como droga, tiene consecuencias muy terribles. Recordemos que en los Estados Unidos, en jóvenes de 15 a 19, 20 años, ha sido la principal causa de muerte en este sector poblacional, porque pues por el efecto adormecedor
el corazón también adormece y deja de funcionar. A ese grado es adictiva esa... ¿Y por qué? Altamente adictiva, ¿Pero altamente por qué? adictiva. Por el ¿Por qué efecto los de... jóvenes? ¿Por qué? No entiendo. Se está dando las adicciones están pegando tanto. Más bien, los jóvenes, aunque se están muriendo por este producto, muchos de las otras sustancias que ingieren buscan un efecto estimulante, como el de la coca, mientras los adultos buscan el efecto adormecedor, como del alcohol, lo cual no quiere que también lo ingieran los jóvenes. Sea como sea, una sustancia estimulante o depresora, natural o sintética, legal o prohibida, el problema de las drogas está creciendo en nuestro país y el mundo entero, lamentablemente, y de ahí la necesidad de enfatizar en acciones preventivas. Eso te iba a preguntar, ¿la política pública está a la altura de la gravedad del problema? No, se necesita incrementar muchas acciones más. Esta de carencia de la que acaba de mencionar, la ausencia de las encuestas nacionales de adicciones, que es una fuente de información muy valiosa para saber cómo va en el área rural, cómo va en algunos sectores poblacionales en determinadas edades, no se ha realizado. Ojalá y sea nada más una demora y pronto sepamos de los resultados preliminares de esta encuesta. Oye, Carlos Irán, ¿qué puede hacer? Hay muchos papás muy preocupados por el tema de que a sus hijos les puede alcanzar el consumo de drogas. ¿Qué pueden hacer? ¿A quién recurrir? Bueno, hay algunas instituciones que se dedican a esto, como son los centros de integración juvenil, en donde los padres pueden recibir una orientación, pero no se necesita un experto para hablar con los padres, para hablarles sobre todo del alcohol y el tabaco, que son las dos drogas iniciales en el mundo de las adicciones. Mencionarles, sin caer en sensacionalismos, sin caer en falsedades o exageraciones, mencionarles las consecuencias que ocasiona. Desde luego, no se vale que un padre lo haga con un cigarrillo en la mano o una copa de alcohol en la otra. Entonces, predicar con el ejemplo. Y eso es una excelente estrategia. Dos, hay algunas estrategias grupales, como por ejemplo lo que estuvo haciendo el Consejo Nacional contra las Adicciones, de promover reuniones de jóvenes sin alcohol. Participé en algunas de ellas y el sentir común de los jóvenes, si se puede uno divertir tanto como con o sin alcohol, o sea, en fin, hay muchas estrategias. Oye, ¿estos conocidos centros de AA sirven? Sirven para aquellos que acuden por interés propio a buscar la abstinencia. No funciona cuando son obligados a asistir o como cuando no hay conciencia. Que como que la piensan, la van pensando y un día se atreven a entrar a sentarse y les dan normalmente les dan la bienvenida, les dicen siéntese por allá. Y ahí empieza una dinámica, ¿no? Ahí empieza una dinámica en el sentido de que cuando identifican a uno que llega por primera vez, y por eso en algunos grupos una pregunta inicial es ¿hay alguien aquí que llega por vez primera a este grupo, a un grupo de AA? Y cuando eso sucede, toda la reunión se cambia para darle la bienvenida y hablarle al recién llegado del alcohol y de Alcohólicos Anónimos. Aquí hay un cambio muy importante. Recordemos que el alcohólico lo que ha recibido son reproches, regaños, llamadas de atención, divorcio, despidos en el trabajo. Y hay un cambio en el sentido que es bienvenido a una agrupación que le ofrece respaldo emocional y espiritual. Y que lo escuchan. Tengo muchos amigos que son AA y la historia de varios de ellos es impresionante. Te voy a mencionar dos casos. Una dama se emborracha aquí en Tuxtla Gutiérrez, se van a México al calor de las copas, a Tlatelolco, se va con su hija de 3 años y al día siguiente amanece con otra persona a su lado sin saber de su hija, y Tlatelolco
donde estaba un amigo que aquí en Tuxtla los invitó allá. Es la única referencia que tenían. Entonces, curiosamente, esa experiencia, porque la detectó a su hija el segundo día, no fue suficiente para ir a AA, pero otras experiencias desagradables le llevaron a asistir. Y otra persona que también llegó a pedir limosna en la calle en la Ciudad de México para comprar alcohol puro y tomar y quedar totalmente emborrachado. A exigencia de sus padres viene para acá. Un 2 de mayo acude un grupo de AA y siguió acudiendo hasta su muerte. Llegó a ser candidato para representar a todos los grupos de AA del país ante las oficinas que hay en Nueva York. Encontró una vocación en esto. Sí, y no, en esa vocación una buena parte de su tiempo y recursos. Llegó a ser una persona muy próspera económicamente, los destinaba a AA. Recuerdo en un par de ocasiones yo le dije si no era demasiado lo que destinaba en función de pues, el dinero para sus hijos, sus nietos, y su respuesta en las 2 o 3 ocasiones fue la misma: si no fuera por AA ya estaría muerto. Lo que doy es poco para el beneficio que he recibido. Carlos Hiram, ¿qué influye en las personas para, por ejemplo, en los jóvenes? ¿Por qué en una familia un joven se inclina y otro no? O sea, dentro de una misma familia. Sí, hay una gran diversidad. ¿Es el entorno? ¿Son los amigos? Hay una gran diversidad de factores, los amigos, efectivamente, el estado emocional, el equipo biológico del sujeto, de manera que, como bien familia. dices, sí, aunque en una familia, si tú dices, vamos, uno se convierte alcohólico y otro no, la familia es la misma, pero lo que pudiera no ser lo mismo es las amistades, la situación emocional de uno y del otro, que le puede llevar al consumo. Hay una situación que es muy importante. A los niños se les enseña a escribir, montar bicicleta, a 20,000 cosas desde la infancia. Nunca se les enseña cómo aprender a decir no cuando le ofrezcan una sustancia adictiva. Entonces puede ser, en este mismo ejemplo de los 2 muchachos, un joven sin mayores problemas familiares ni personales, está convencido de que el alcohol es, o sea, no es un entorno inmediato. es dañino, pero en una primera reunión le ofrecen una copa de una cerveza y no ha aprendido cómo decir que no. Algo tan sencillo, y ahí viene una estrategia preventiva muy importante que hay que estimular. Lamentablemente, los jóvenes se inician el alcohol en nuestro país, la mayor de las veces en su propia casa, por los padres, que tampoco tienen conciencia y con una idea equivocada que mi hijo aprenda a tomar para que lo haga solo en casa. ¿El cigarro es una adicción también? El cigarro es una adicción también. A ver, pero es una duda, ya parece consulta. La consulta. Vamos a honorarios, pero normalmente las drogas, ¿cuál es el efecto que busca la persona? Calmar las ansiedades, relajarse, pasársela bien, sentir una experiencia distinta. Todo eso que dices y mucho más, pero que lo podemos resumir en la búsqueda de 2 situaciones muy diferentes. Algunas veces es estimularse, excitarse, acelerarse, para decirlo en un lenguaje común, y otra vez es el efecto contrario, el relajarse, el tranquilizarse, el calmarse. Si comparamos el cuerpo como un automóvil con el motor en marcha, a veces con algunas drogas se pisa el acelerador, poco o mucho, dependiendo de la dosis, el equipo biológico, etcétera, y otras veces es el freno. Si alguien te dice, yo lo domino, a mí no me domina. Yo puedo fumar marihuana o ingerir una sustancia y desarrollar mi actividad de trabajo absolutamente normal.
Esta situación que mencionas es prácticamente el común denominador de muchos sujetos adictos que no aceptan el tratamiento, no aceptan la adicción en ellos. Pero un poco al rascarle con qué frecuencia, las repercusiones que ha tenido en las alteraciones en su vida familiar, social, sexual, conyugal, etcétera, Los etcétera. problemas puede ser Exacto. que encuentren refugio en alguna sustancia, droga, alcohol. Sí, pero este es un mal refugio. Generalmente son más los problemas que ocasiona que la tranquilidad que puede llevar a algunas personas a su ingesta. Chiapas, ¿cómo lo ves en relación con el resto del país en el tema de Bueno, no puedo darte una información del todo actualizada por lo que decía, de que no hay datos, no hay datos actuales, pero ¿cómo era en las últimas encuestas nacionales de adicciones? En términos generales, vamos a empezar a nivel nacional, el consumo de drogas, de todas las drogas, en el país está por debajo de muchas otras naciones. Aunque, como ya te decía, aquí se consume menos alcohol, pero las repercusiones son mayores, por lo que te comentaba hace rato. En Chiapas específicamente, en las últimas 3 encuestas nacionales, estamos hablando de 15 años o más hacia atrás, el consumo de alcohol en varones estaba por encima de la media nacional. Es decir, con altísimo consumo, seguramente favorecido por los grupos indígenas, que el consumo de licores, aguardientes, sí, de aguardientes es muy alto. Es muy alto. Oye, hablando ya un poco de Carlos Hiram Culebro, estás en una etapa de tu vida donde ya trabajaste muchos años como psicólogo, tuviste tu propio consultorio. ¿Qué estás haciendo actualmente, Carlos? Bueno, de manera voluntaria sigo desarrollando acciones en contra de las adicciones. Colaboro mucho con los grupos de la AA. Me invitan a participar, me han dado el privilegio de entrar a reuniones cerradas nada más para alcohólicos y he estado en esas reuniones muy íntimas. Escribo constantemente notas en la prensa local, ocasionalmente he sido entrevistado por la prensa nacional, en la revista Proceso, en la sección Palabras del Lector, invariablemente doy. ¿Has hecho publicaciones también? He hecho algunas publicaciones, empezando desde mi tesis en la UNAM, fue un estudio sobre el grado de farmacodependencia de cada municipio chiapaneco. ¿Clases? He dado clases en prácticamente todas las universidades públicas, por muchos años en la UNICASH, en la Escuela de Psicología, hasta el año pasado que me jubilé, y sigo dando clases aquí en la Escuela de Enfermería, como es comúnmente conocida, el Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas. Bueno, oye, pues se han puesto mucho de moda los terapeutas, los psicólogos, como nunca antes, ¿eh? Ya antes era una carrera que no tenía chamba, ahora cada vez es más frecuente escuchar a gente que tiene su psicólogo de cabecera. Sin embargo, en el caso de las adicciones, es un tema específico. Un tema muy específico. Algunas personas no tienen la suficiente entrenamiento. Es más, el doctor Jesús Cumate Rodríguez, hasta poco antes de su fallecimiento, hizo un análisis sobre el currículum de las escuelas de medicina, enfermería, trabajo social y psicología, para ver la información que reciben en materia de adicciones. Y su conclusión, que la presentó una vez en Los Pinos, a la que tuve la oportunidad de estar presente, es: no están capacitados en función de su entrenamiento universitario. A mí me ha tocado escuchar de gente que se dicen terapeutas, pero sin haber cursado una carrera. Simplemente han desarrollado ciertas habilidades para escuchar y orientar, pero no es un trabajo profesional, Carlos. Así es, hay muchos charlatanes. Hay que ponerse en manos de profesionales. ¿A quién pueden acudir los
Me decías que los centros de integración, Los centros de integración juvenil. ¿cuánta gente como tú hay, por ejemplo, aquí que sean especialistas en el tema de adicciones? Que tú digas, voy a confiar, quiero llevar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo a Por lo un menos en tratamiento. Tuxtla creo que no somos más de 7. No, estás exagerando. No, estoy pensando en el director del Centro de Integración Juvenil, la persona que me suplió en el Consejo Estatal contra las Pero Adicciones. que den sus servicios de manera particular, por ejemplo, hay pocos. Muy poco, sí, el director no lo hace, esta amiga está en una institución, pero no está ahorita en cuestiones de adicciones. No tiene razón, creo que exageré. Sí. Creo que exageré. Oye, pues que recién te agradezco mucho. Estamos en un lugar donde pasan de cerca muchísimos carros y a eso se debe que estamos tosiendo desde hace rato, Sí, a la contaminación que van dejando. Pero te agradezco muchísimo la oportunidad que nos dieron de esta entrevista. Yo creo que vale la pena trabajar a través de los podcasts, de estos espacios contigo, porque créeme que es un tema donde muy pocas gente saben qué hacer. así es. Y hay mucho por hacer. Hay mucho que Hay hacer. mucho por hacer. Por decirte algo, el alcoholímetro preventivo que ha disminuido el número, el índice de accidentes Han servido vehiculares, los operativos. han servido los operativos. Sí. Han servido los operativos. Pero una idea que he tenido desde tiempo atrás es, como se hace en algunas partes de la Unión Americana, ir con el alcoholímetro a los bares y a los parroquianos que quieran hacerse la prueba de manera voluntaria. Sí. Otra propuesta que alguna vez formulé al Congreso del Estado, lamentablemente no tuve resultados, es que aquellas personas, justamente también conductores ebrios, que no cometen ningún otro delito, en vez de irse a prisión, sean obligados a acudir a un determinado número de sesiones en Alcohólicos Anónimos. No es lo fundamental, te decía al Sí, principio. pero no hay ningún tratamiento de readaptación en quien tiene un accidente, por ejemplo, por causas del consumo de bebidas. Sí, y Alcohólicos Anónimos ofrece. Normalmente está asociado a los accidentes vehiculares al consumo, ¿verdad? La principal causa de accidentes cuando hay uno o más personas que fallecen es el alcohol. Pero las estadísticas nos dicen que a lo mejor al rato va a ser el uso del celular la principal causa de accidentes con consecuencias mortales. De que vamos leyendo ahí el celular a la mano. Así es. Sí, es cierto eso. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos. Es un placer platicar Gracias, Juan contigo, un aprendizaje. Eres un maestro de vida, eres un distinguido personaje de nuestra comunidad. Qué bueno que has recibido ya reconocimientos. Recientemente te otorgaron la distinción en el ayuntamiento Sí, sí. como ciudadano, como La medalla Joaquín Miguel Gutiérrez, y hace un par de años una asociación civil y organismos del sector público federal, estatal y municipal organizaron un diplomado al que le pusieron mi nombre, entre algunas otras distinciones que me han concedido y que mucho agradezco. Está bien, pues muy bien. Muchas felicidades y muchas gracias. Ándale. Nos vemos pronto. Audio Jungle.